1. ¿Qué fue lo que les costó? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿No? ¿Quién me puede decir algo? Las recursivas, profe, las funciones recursivas. Ya, recursividad técnicamente no es materia de Python, es una técnica de programación, ¿no? Y efectivamente recursividad es como de los conceptos como difíciles que uno puede tener que enfrentar, digamos. Ahora, yo creo que al menos para este ramo no lo vamos a necesitar. Podríamos usarlo, pero no es vital, ¿ya? ¿Les parece? Ahí Ernesto subió el canal de YouTube. Ojo que voy a crear un playlist específico de esta asignatura, ¿ya? La materia, bueno, yo también dicté programación avanzada el primer semestre, así que la materia es prácticamente la misma. Entonces pueden adelantar o mirar si hay cosas que no se entendieron, pueden verla en el playlist anterior, ¿ya? Pero independiente de eso, toda esta clase que grabáis queda subida para que después la puedan ver. ¿Ya? Lo que pregunta Diego, sí, yo voy a mandar un mail con todo el material, ¿ya? En el fondo, incluyo típicamente el link a la planilla nota, incluyo el link al playlist de YouTube, incluyo también los archivos, ¿ya? Todo lo que hagamos en Python después queda guardado en archivos que ustedes pueden bajar. Y lo que pregunta Ernesto, sí, la bodega también está. La bodega es donde yo tengo todas mis pruebas anteriores, ¿ya? Entonces ahí pueden hacer ejercicios para ver cómo se viene la mano y todo. Están todos en las pruebas para atrás, en el fondo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué más? Bueno, no sé si vieron, pero cambiaron un poquito las condiciones. A ver, pregunta Diego. Ya, las ayudantías. Estoy ya cerrando con el ayudante. Las ayudantías. Bueno, ustedes tienen el horario. El ayudante es Felipe Palma, ¿ya? No sé si lo conocen, está un par de años, 1 o 2 años más arriba que ustedes, ¿ya? Y yo siempre trabajaba con Gabriel, pero toparon imposible tomar de nuevo con él, así que vamos a tener otro ayudante este semestre, ¿ya? ¿Y qué más? Bueno, en rigor, yo ya podría presentar. ¿Ya? ¿No sé si están viendo la pantalla? Sí se ve, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, no sé si al menos, si todos los ramos están iguales, pero al menos en los de programación nos pusimos de acuerdo en que sean 4 controles borrando uno. O sea, en el fondo hay uno recuperativo y qué sé yo. Quedar con los 3 mejores. ¿Ya? 3 laboratorios con nota, que esos son laboratorios en el fondo ya para la casa más completos. Yo también doy tareas opcionales, que eso típicamente pueden optar a subir nota y qué sé yo. ¿Ya? Y el examen final. Es un poco la materia, un poco la distribución de la carga académica.
¿ya? En ese sentido, no debiéramos tener proyectos este semestre, de esos proyectos grupales, semestrales, complicados. ¿Ya? ¿Se entiende? Y, de nuevo, si tienen preguntas, me las hacen saber, me interrumpen, no tengo problema con eso. ¿Ya? Entonces, solo para tener una idea, ¿cuál es la materia de este semestre? ¿Ya? Primero hacemos un repaso de programación. Eso nos debería tomar una semana, una cosa así. Una semana, 2 semanas quizás. Y tenemos que ver objetos, ¿ya? No sé si todos a esta altura vieron o no, pero tenemos que partir viendo objetos. Y después nos metemos a ver ya, este es prácticamente la mitad del semestre, revisar objetos, ¿ya? Y como segunda parte del semestre, vemos estructuras de datos, ¿ya? Esa es como la dinámica de todo el semestre, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo importante? Todo lo que se vio en Python, en programación 1, les sirve y es necesario que lo entiendan para programación avanzada, ¿ya? Entonces, si hay lagunas, si hay materias difíciles, recursividad no es algo que no tengamos que meter muchas horas, pero sí crear variables, las listas, if, while, for, ¿ya? Todos los elementos, ¿ya? ¿Se entiende? En el fondo, toda la materia que vimos nos debiera ser útil ahora para programación avanzada, ¿ya? Entonces, cuando empecemos el repaso, lo interesante es que si hay materia que dicen, profe, que esa parte yo no la entendí, veámosla de nuevo, la vemos de nuevo. Lo importante es que el repaso queden todos más o menos al día y actualizados. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. Ya. A todo esto, el laboratorio esta semana no vamos a tener. Vamos a partir ya con el laboratorio la próxima semana. Entonces, condiciones y operadores. ¿Qué entendíamos como por condiciones? Profe, disculpe, los laboratorios la próxima semana comenzamos con laboratorio evaluado al tiro. O No, yo comenzamos. creo que no. Ya. De hecho, se supone, a ver si resulta, pero debiéramos tener laboratorios y pruebas coordinadas con los otros dos profesores. O sea, va a ser como tocó en la misma semana va todo. ¿Ya? Bueno, ¿para qué me servía esto? Siguiendo con el repaso. El igual igual era como un igual, si es que lo vemos como en una operación matemática, y la exclamación con el igual es un distinto. Ya, lo que dice Ernesto está bien. ¿Todos lo entienden así? ¿O alguien lo puede explicar mejor? A ver si me resulta. Eh, lo importante, lo importante del igual igual es que yo estoy comparando algo con algo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo una comparación. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y de esa comparación, yo puedo tener dos resultados. Que esto sea verdadero o que esto sea falso. ¿Ya? No tiene nada que ver, y es el clásico error y hay que estar súper pendiente de usar el igual simple. ¿Ya?
¿Para qué me sirve el igual simple? Para definir variables. Para definir y también para asignar. Si la variable ya existe, yo voy a reemplazar. Entonces aquí yo ya puedo decir, no sé, pues, variable R toma el valor de 3. Y en el fondo, yo voy a crear en la memoria un lugar que se llama R y voy a guardar un 3. Eso es lo que está haciendo ahí esa asignación. ¿Ya? A su vez, no puedo hacer. Ahí sí. A su vez, déjame volver. Ya, ¿y qué hacía el distinto? ¿Qué hacía el distinto? ¿Qué hacía ese? Este en particular también es una comparación, donde yo comparo A y B. Y si son distintos, eso me devuelve verdadero. Y si son iguales, eso me devuelve un falso. Porque yo estoy buscando saber si son distintos. ¿Ya? Y lo que dice Daniel, no sé si está tan bien. ¿Niega una comparación? No. No estamos negando una comparación. Estoy buscando saber si son distintos. Si son distintos, esto me devuelve un verdadero. Y si son iguales, se me va a devolver un falso. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo en esa comparación. ¿Para qué me sirven todos esos? Eso se puede tomar como un mayor, un menor, un mayor igual a un menor igual, ¿o no? Sí, son las comparaciones, como quien diría, del tamaño, si se puede decir. ¿Ya? Y ahí de nuevo yo estoy comparando dos valores. ¿Ya? Valor X menor que Y. Pero de nuevo, esto me va siempre a devolver si esto es verdadero o es falso. ¿Ya? Y está el menor estricto, el mayor estricto, el mayor igual o el menor igual. Si esa comparación entre algo y algo es verdadera, me va a devolver que toda esa operación es verdadera. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Qué viene siendo true y false? Es como un verdadero y falso. Condiciones. Una condicional. Un No, booleano. Eso es un booleano. es un valor booleano, llamémosle que es una constante. True es siempre verdadero, false es siempre falso. Y eso se puede usar en Python, no sé, para comparar el valor lógico de una variable con algo conocido. ¿Ya? Uno después de una operación, uno puede saber si esa comparación fue true o esa comparación fue false, y uno la tiene como constante. Y ojo que es con mayúscula, la primera letra. ¿Ya? ¿Por qué me sirve and, or y not? Son condiciones que el and en español es un i, el or es un o y el not es como un no. Son condiciones, Es la negación. Pero sí. no son condiciones lógicas. Son uniones lógicas. ¿Ya? Son la capacidad de combinar distintas operaciones lógicas en una más grande. ¿Ya? Y aquí un poco se cumple lo que decía, no sé, A menor que B y a la vez B menor que C, por ejemplo. Y tienen que ser las dos por sí solas verdaderas para que todo esto sea verdadero.
Ándale. ¿Ya? Ahí estoy, como estoy usando un y, o también el and, como estoy necesariamente uniendo dos operaciones lógicas en una más compleja. ¿Ya? Una un poquito más grande y que tenga más condiciones. ¿Ya? Eso hace el and. El or es cualquiera de las dos verdaderas me da verdadero. ¿Ya? ¿Se acuerdan las tablas de verdad de esto? ¿Lo han tenido en álgebra o eso parten ahora? ¿Lo están viendo ahora? Ya, pero no... A ver, No pasa nada si las repasamos. En el AND yo puedo tener dos variables distintas y combinándolas tener un cierto resultado. Y este puede ser, si las dos son falsas, la suma de las dos a la vez también significa que es falsa. ¿Ya? Si tengo una falsa y una verdadera, también me va a dar falso. Si tengo una verdadera y la otra falsa, también es falso. Porque estoy buscando que las dos sean verdaderas. ¿Ya? Y si tengo las dos verdaderas, todo esto es verdadero. Sebastián pregunta si eso lo pasan en matemáticas. Yo me imagino, o sea, esto es importante en el álgebra. Cuando vean el ramo de álgebra, debieran tener lógica. Y estas son la parte más básica de la lógica, las tablas de verdad. ¿Ya? Otro lado, el OR. ¿Ya? Yo me imagino que eso tienen que saber también. Cualquiera de las dos me genera, cualquiera de las dos verdaderas me va a hacer que todo esto sea verdadero. Tengo falso, falso, no tengo ninguna, entonces todo esto es falso. Si tengo un falso verdadero, como hay al menos una, me da verdadero. Verdadero con falso también es verdadero. Y verdadero, verdadero también me da verdadero. ¿Ya? Es cualquiera de las dos verdaderas, todo esto se hace verdadero. ¿Ya? Y el not es la negación de la condición, y aquí solamente hay una. Entonces, si esto es verdadero, si A es verdadero, la negación de verdadero es falso, y si A es falso, la negación de eso va a ser verdadero. ¿Ya? Esas son las tablas de verdad de las uniones lógicas. ¿Ya? Son las tablas de verdad. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Preguntas de eso? Profe, el not, ¿puede explicar el not de nuevo, por favor? El not es la negación, vamos a hacer los ejercicios al tiro en Python, pero not es la negación de la variable que está evaluando. ¿Ya? Si la variable es verdadera, la niega, y la negación es lo opuesto. Si algo es verdadero, el opuesto de verdadero es falso, y el opuesto de falso es verdadero. Ah, perdón, a todo esto les voy a mandar la lista. Ahí en el chat les mandé la lista para que la puedan completar. ¿Ya? Profe, la abrí y dice que ya no se aceptan más respuestas en el No, formulario. si lo acabo de habilitar, perdón. Ahora está habilitado. Ay, Ya. Entonces, eso es el not. Ahora, ¿qué se entiende
por estructuras de control. ¿Qué van a entender por estructuras de control? Benjamín pregunta por asistencia. Yo siempre la pido, aunque materialmente no se use para nada. ¿Ya? Al menos el semestre pasado estaban pidiendo asistencia. No sé si los otros profes están pasando, pero yo entiendo que sí. Aunque en realidad no les afecta nada no venir. ¿Ya? Se entiende que la asistencia es difícil en pandemia. ¿Ya? Ya, Paul me dice, estructuras de control, el if, else. ¿Ya? Esa es una. Hay más. ¿Ya? Hay más estructuras de control que se usan. El while, El while también es una estructura de control. Pero, yéndose a lo básico, ¿qué controla un if, un while, un for, un elif, else, todo eso? ¿Qué es lo que están haciendo con eso? evalúa si algo se cumple ¿Pero para qué? para realizar una acción. De los datos ingresados por uno. ¿Ya? Lo que ocurre es que muchas veces el programa... No estoy pudiendo dibujar. Muchas veces el programa va ejecutando una acción y eventualmente tiene que decidir si se va por un camino o por otro. Y ejecuta algunas acciones o ejecuta otras. ¿Ya? O eventualmente tener que volver arriba a hacer de nuevo alguna parte. Eso es lo que uno habla de estructuras de control cuando hay que decidir hacia qué lado continúa la ejecución del software. ¿Ya? Normalmente la estructura de control se acompaña de alguna condición para saber si tiene que tomar esa decisión o no tiene que tomarla. ¿Ya? ¿Entiendes? Es esa capacidad de decidir qué código se ejecuta y cuál código no se ejecuta. Entonces, en particular, vimos que existe el if. Por otro lado está el else y el elif. ¿Ya? Probémoslo en código. Yo creo que esto se acuerdan, pero veámoslo en código. Y aquí podemos probar también el not, el and y todo eso. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces, voy a guardar. Yo en general, dentro de clases, y esto ustedes van a tener acceso cuando les mande el link, pero todos los códigos que yo escribo van quedando guardados ahí y ustedes pues, los pueden bajar, buscar y todo. Entonces, esta es la clase 1, repaso. ¿Se ve bien Python? ¿Está muy chico? Profe, agrándelo un poco, por favor. Sí, por ahí está bien. ¿Alguno, pregunta, no lo averigüé, ¿alguno de ustedes tiene problema con las videoconferencias? ¿Trabaja con el celular o tiene que ver la pantalla del celular para las clases o no? ¿O están todos pudiendo trabajar en alguna pantalla un poco más grande? ¿No? ¿Todos pueden ver bien? Ya, miremos un poquito de condiciones y los if, los and y todo eso. ¿Ya? Uno siempre
termina haciendo las condiciones dentro de un if, pero perfectamente uno puede hacer condiciones fuera del if y probarlas igual. Entonces, ahí tengo tres variables creadas, ¿no es cierto? Entonces yo no tengo ningún problema en decir imprímame si A es igual a B. Si ejecuto eso, me va a decir falso. ¿Se fijan que acá no hay ningún if, pero igual aún así puedo hacer operaciones lógicas? Y quiero imprimir el resultado de la comparación lógica entre A y B. Así me sirve rápido como para entender esto. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Ya? ¿Qué pasa si verifico si A es menor a B? Y ejecuto eso. Aquí ahora me dice true, porque efectivamente A es menor que B. A es menor o igual a B, en este caso también es verdadero. ¿Se entiende, no? Aquí yo puedo decir and A más B es igual a C. ¿Será eso verdadero o falso? Debería arrojar. ¿Ah? ¿Esto es verdadero o es falso? Falso, ¿no es cierto? ¿Por qué es falso? Porque no se cumple la primera. ¿Sí? A puede ser menor o igual a B. O sea, es menor a B, ¿Y eso es verdadero pero o falso? no es igual. Eso es verdadero, pero no es igual. Aquí estoy diciendo que A es menor o igual a B, y eso puede ser verdadero o falso, y ese resultado se combina con este otro. Paloma dice que es verdadero. Carlina también dice que es verdadero. ¿Ya? ¿Es verdadero o no? Aquí, como tengo un AND, estoy obligando que los dos sean verdaderos para que todo esto sea verdadero. Si lo ejecuto, efectivamente me está diciendo true. Porque la combinación de los dos efectivamente es verdadera. ¿Ya? Acá primero se hace la suma y el resultado de eso, que es 3, lo comparo y veo si es igual efectivamente a C. ¿Ya? Por eso me aparece el true abajo. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Ahora, ¿qué pasa si digo el opuesto de ese? ¿Qué estoy haciendo acá? La negación de A menor que B y B menor A más B igual C. ¿Qué debiera salir acá? ¿Ya? En lo que es Alejandro, sí, es falso. Porque todo esto es verdadero. Pero al negarlo, voy a negar verdadero, entonces eso me da falso. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Veamos un poquito más allá. El if, en el fondo, lo que se encarga es de ver, según el resultado de la condición que voy a escribir ahora, si ejecuta una parte del código u otra. Entonces,
Eh, verdadero. ¿Ya? If true, ¿qué va a hacer? Yo no sé si lo hayan visto así, pero uno perfectamente puede hacer eso. Si algo es verdadero, entonces imprímame verdadero. ¿Ya? Este código que está acá solo se ejecuta si es que esto es verdadero. Y true siempre es verdadero. O sea, esto que está acá siempre se va a ejecutar. ¿Ya? Si lo pusiéramos, si esto fuera falso, la parte de abajo nunca la va a ejecutar. ¿Ya? ¿Para qué me sirve el else? ¿Para qué me sirve el else? Si es que la condición no es verdadera, tendría que arrojar falso. Si la condición es falsa, se ejecuta la segunda parte, lo que está después del else. ¿Ya? En este caso siempre es falso. ¿Ya? Si lo ejecuto, sale al falso abajo. ¿Ya? Ahora, yo perfectamente, la manera normal de usar esto es poner que calcule algo y haga algún tipo de operación. ¿Ya? Entonces aquí es donde uno puede decir si B es igual a 1, imprima. ¿Ya? Si ejecuto acá, me aparece la segunda parte. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Si digo comparo B con 2, ¿qué me debería salir? Verdadero, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá se ejecutó una parte del código u otra en función de la comparación que estaba acá en el código. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Se entiende, no? Ya. Ahora, ¿qué puede ocurrir? La cantidad de líneas que uno coloca en esa parte, o sea, desplazada hacia el lado, todo lo que yo escribo acá es lo que se va a ejecutar en el caso que sea verdadero. Y acá obviamente pueden haber más líneas de código. ¿Ya? No sé, po, otro print que diga, no sé, po, código sigue acá. No sé.
¿Se entiende, no? ¿Cómo Python sabe cuánto tiene que ejecutar? Es porque mantiene este espacio extra, esta tabulación hacia el lado. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. ¿Para qué me sirve el if? ¿Cuál es la gracia que tiene el if? Es como otra condición ¿Otra condición de qué? que, por ejemplo, el if es mi primera condición y en caso de no cumplirse el if, se va para el if y tomaría como otro camino el programa. Y después estaría el else, que si no se cumple ni el if ni el elif, pasaría lo que el else. No sé si me entiendes. Sí, yo creo que está bien, pero lo vamos a ver, veámoslo de nuevo. Supongamos que yo tenga, no sé, po, temperatura, digamos que hoy día, ¿qué temperatura es ahora? 11 grados. Esa es nuestra temperatura. Y según la temperatura le podemos decir, oye, hace frío, hace calor, qué sé yo. Entonces, le voy a decir, si la temperatura es menor a 0, imprima, no sé, po, súper recontra frío. ¿Ya? Pero si la temperatura está entre temp es mayor o igual a 0 and temp menor igual a 10, print, no sé por qué, ahí, print frío. ¿Ya? Uno puede programar así y hacer una tabla de valores según las distintas condiciones. Pero ¿por qué uno pone el if o por qué uno pone else? Porque si se ejecutó una, ¿para qué voy a tener que ejecutar la otra? Si aquí estábamos tratando de armar una condición como como son excluyentes, son condiciones excluyentes. ¿Ya? Sigamos con la otra. If temp mayor a 10 and temp menor igual a 20, va a poner print templado. Temp, voy a poner para cerrar, mayor a 30, mayor a 20. Print carga. ¿Ya? Según la temperatura que yo ingrese acá, debiera decidir cuál llega. Veamos si no funciona. ¿Ya? Dice que está templado, porque es mayor a 10 y menor a 20. Pero acá, si se fijan, esto se ejecutó. Súper recontra frío, no se ejecutó, pero al menos sí se preguntó. Después se preguntó esta. Después se preguntó esta. Después se preguntó esta. Incluso si ya puse el templado,
como son puros if independientes, se ejecutó cada uno de esos. ¿Ya? Y aquí lo voy a poner como comentario. Entonces, le voy a poner malos porque están mal diseñados. Hagámoslo de nuevo, mejor, con else, para que solo se ejecute el que corresponde. Usando else. Si la temperatura no es menor a 0, caso contrario, pregunte, ¿la temperatura es mayor a eso? Si es falso, pregunte. Caso contrario, ¿ya? Acá el código está mejor, pero no sé si es la mejor de todas las maneras, pero está mejor que el de arriba. Si se ejecuta alguna de estas, el resto ya no se ejecutar, porque esto va a ser falso. ¿Se entiende la diferencia, no? Estos son los if anidados. Si cambio la temperatura y digo -2, es súper recontra frío, pero el resto de acá no se ejecutó. Y no se ejecutó porque como esto fue verdadero, se salió. Y ese else saltó al tiro para afuera. ¿Se ve la diferencia? En cambio, en el de arriba, preguntó, ¿eso es verdadero? Sí, imprima. Pero nada evita que salga y vuelva a preguntar acá. ¿Ya? La temperatura es tal, qué sé yo. De hecho, como ya estamos usando else, sabemos que esto ya fue falso. Solo puedo sacar. Y dejo solamente los temp. ¿Ya? De hecho, usted acá también hay una por sacar. ¿Ya? Ahí está el código más optimizado. Es uno de esos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de esta manera de escribir? Es eficiente porque solo se preguntan la cantidad de veces que sea necesario. ¿Qué problema tiene? Que empezamos a anidar los if hacia el lado. Cada vez están avanzando más. Y si tuviera 15 rangos de temperatura, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Si tuviéramos 15, avanzaríamos moviendo el código cada vez más adentro. Entonces, para ese tipo de problemas es que existe el if. ¿Ya? Voy a copiar. Usando el if. ¿Ya? Aquí lo único que uno traduce es que esto se reduce hasta acá. Es un else con un if. ¿Ya? Y este else también se une acá. Y el último else. ¿Ya? Es un else con un if. Y como está unido, evitó que el código se me fuera desplazando tan hacia el lado y me queda un poquito más ordenado. Y de la misma manera, si se ejecuta el primero, no se ejecuta el resto. Si llegó hasta acá, ok, hizo dos preguntas, pero después no siguió preguntando el resto. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Preguntas de eso?
¿Se escucha? ¿Sigue? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, Sí, acuérdense que profe. estos repasos pues, tienen que estar súper claros para lo que viene después. ¿Ya? Entonces, si ejecuto, me sigue siendo súper recontrafrío porque la temperatura que estamos usando sigue siendo -2. Si nos pasamos a temperatura 18, ejecuto, me dice que está templado. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Sigamos entonces. Oh, ¿qué se fue? Vamos acá. Ciclos de control. ¿Qué se entiende por ciclos de control? Ya. Alejandro dice while. While es un ejemplo de ciclo de control, pero ¿qué es? Perdón. ¿Qué es un ciclo de control? Paul dice ciclos de repetición. Sí, va para allá. Es la capacidad de repetir código. ¿Ya? Es la capacidad de estar... voy a dibujar. Es la capacidad de que haya algún código que está haciendo una rutina, pero que eventualmente pueda volver al principio, bajo alguna condición. ¿Ya? El while es mientras algo sea verdadero. El for típicamente se usa para repetir una cantidad finita de veces, una cantidad conocida de veces. ¿Ya? El while uno lo usa cuando no sabe la cantidad de veces que algo se tiene que repetir. El for uno sí lo sabe, porque ya sea que lo uso con un range, o ya sea cuando estoy recorriendo una lista o un diccionario. ¿Ya? Esa es la diferencia, pero los dos repiten código. ¿Ya? ¿Para qué me sirve break? ¿Quién se acuerda? ¿Ya? Break fuerza obligatoriamente a terminar el ciclo. Terminar anticipadamente el ciclo. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve continuo? ¿Quién se acuerda? Ya, continuo, como dice Ernesto, sí, es para continuar un ciclo. Pero, ¿qué significa continuar el ciclo? Carlina pregunta ¿para qué es el break? Eso interrumpe el ciclo donde iba. Y lo que dice Alejandro, revertir el break, no, no es para revertir el break. Déjenme dibujarlo al tiro para mostrarles. Supongamos que tengo el siguiente código.
Esto se está ejecutando acá. Y eventualmente viene un while. While algo. Con una condición. Mientras esto es verdadero, se va a ejecutar todo lo que está acá adentro. ¿Cierto? Cuando termina, lo que ocurre acá es que vuelve arriba. Y vuelve a verificar si esto es verdadero o falso. Mientras sea verdadero, va a seguir ejecutándose. ¿Ya? Eso es el ciclo normal. Ahora, si eventualmente me encuentro con un break en alguna parte de este ciclo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haría este break en este caso? Lo que dice Alejandro, sí, voy a parar el ciclo. ¿Qué significa? Si llega un break, automáticamente esto se sale y vuelvo al código que estaba ejecutando antes. Y continúo abajo. Si llega un break, se ejecuta una salida abrupta del ciclo. Y deja de preguntar. Y ni siquiera se ejecuta lo que está más abajo. Se sale al tiro. ¿Ya? ¿Se entiende? Lo que hace el continuo, si aparece un... Si en alguna parte existiera un continuo, lo que hace, lo hace con otro color, es donde está, volver a preguntar si todavía es verdadero el ciclo. ¿Y qué significa eso? Que dejó de ejecutar lo que estaba más abajo de él, pero vuelve arriba. ¿Ya? Continuo, sale, vuelve arriba para preguntar y break se sale. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces uno puede hacer ciclos bastante más eficientes si es que los contempla así. ¿Ya? ¿Lo vemos en Python? Ya, veamos. Voy a hacer una hoja nueva. Guardar. Clase 01. Break. Entonces, hagamos lo siguiente. Hay un ejemplo que me gusta mucho para que vean la diferencia de un break, que es el de buscar números primos. ¿Ya? ¿Tú sabes lo que son los números primos? ¿Ya? Los números primos son los que solamente se pueden dividir por uno y por sí mismos. Y la manera, hay maneras bastante más avanzadas, pero la típica manera es dividir por 2, por 3, por 4, por 5, hasta llegar al mismo número. Y si alguno de esos da exacto, significa que el número no es primo. Entonces, el típico algoritmo es, tengo un cierto número, y después, sí, lo que dice Diego es que este es un ejemplo súper típico. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es un divisor, voy a decir que partan 2,
Entonces, o el divisor sea menor que número. Y aquí tengo que empezar a dividir. Y fíjense, pero antes que eso, voy a asumir que es primo. Esto es parte del algoritmo. Asumo que es primo y lo que yo voy a tratar de probar es que no lo sea. Entonces, if número, división entera con ese divisor. Si el resto de eso es 0, ¿ya? Si el resto de eso es 0, significa que no es primo. Y después, fuera del if, num más 1. ¿Ya? Entonces, cuando termina ese while, if, si esto es primo, print, voy a decir número, ándale. Número es primo. Profe, una consulta. ¿Dime? ¿Qué hace con el num más 1? Al tiro lo explico. Ah, ya, vale. No. Déjame ver si funciona, pero... Ah, y aquí me falta el else. Al tiro lo explico bien. Print. La misma cosa. Pero... lo voy a ejecutar. Voy a probar con un número chiquitito. While div menor que num. Y ahí esto no me funcionó, se me quedó pegado en algo. ¿En qué fallamos? Num. Ah, lo que tengo que hacer crecer es el divisor, perdón. Ya. Número tanto no es primo. Ya, esto está funcionando. Y si pongo un número primo, pucha, difícil pillar números grandes, pero si pillo, no sé, por el 17. Número 17 es primo. O sea, este código está funcionando para detectar primos. Ahora, ¿cuál era tu pregunta, perdón? No sé quién habló. ¿Qué hacía con el div más 1? Yo tengo que probar el número que yo estoy verificando es el 17. Y tengo que saber si es primo. Y para eso, yo voy a tener que hacer 17 dividido en 2. Después 17 dividido en 3. Después 17 dividido Ya, en 4. profe, ya entendí, vale. No. Voy a probar todos los números hasta llegar al que corresponde. Y si alguno de esos me da resto 0, aquí estoy haciendo módulo. Sí, Número. es que Si no es alguno primo. me da resto 0, yo asumo que no es primo. Yo partí asumiendo que sí lo era, pero si detecto uno que me dio exacto, me va a dar que esto es falso. Carlina pregunta sobre el porcentaje I. ¿Ya? Esto es una manera de imprimir print compuestos bastante ordenada. Déjame explicarle al tiro para no salirnos de la materia, Carlina. ¿Ya? Es solamente un print donde se reemplaza eso con lo que está acá. ¿Ya? Lo vemos al tiro para no perder el tema del break. ¿Ya? Y ahora tenemos el algoritmo y sabemos que funciona. Pero si pongo números muy grandes, ese sabemos que no es primo porque terminan 2, es par. Entonces, pero si lo ejecuto,
Ahí me dijo que no era primo. No se notó. Si lo hago crecer y lo ejecuto, miren todo lo que se demora. Todavía no termina. ¿Ya? ¿Terminará o no? Tengo mi CPU. Ahí está Python trabajando. Todavía no termina. ¿Se entiende cuál es el problema, no? Probablemente partió dividiendo por 2 e inmediatamente ya sabía que no era primo. Pero ya con pillar uno no tengo para qué seguir probando el resto. ¿Ya? Si aquí una vez que ya sé que no es primo, le digo sálgase, porque al menos en este algoritmo ya no es necesario seguir buscando, me bastó con uno. Ejecuto y se da el tiro que no es primo, porque me bastó con 2. Incluso lo voy a poner, ya que es divisible por porcentaje i. Voy a explicar eso al tiro. Y acá, div. ¿Para qué? Para saber por qué número era divisible. Ejecuto. Me dice no es primo. Ah, perdón. Lo hice al revés. Eh, ah, y- ya que es divisible por eso. Cuando ejecuto me dice el número tal no es primo ya que es divisible por 2. No tiene para qué seguir probando. Si pruebo, por ejemplo, no sé si es primo. Ah, era primo. ¿Ya? Si termina en 5 no lo va a hacer. ¿Ya? Tal no es primo ya que es divisible por 5. ¿Se entendió, no? Pero tuvo que hacer muchas menos pruebas hasta lograr pillar el primer división exacta para salirse. ¿Ya? ¿Se entiende el break? Eso es lo que me interesa que vieran ahora. En esta condición, para este algoritmo, para este propósito, break me sirve para terminar anticipadamente la ejecución porque en el fondo yo ya sé que no era primo. ¿Ya? Benjamín pregunta por qué pasa eso de que se demore. Claro, porque si el número es muy grande, qué sé yo, no sé si es primo o no. Ya, este fue divisible por 277. ¿Ya? Probablemente 277 sí es primo. Va. Si ejecuto, 277 es primo. El... Claro, lo que dice Gianfranco, si el número es más grande y es primo, va a tener que dividir por todos los números hasta terminar, digamos. ¿Ya? De hecho, a ver, déjeme buscar acá. Eh,
Estoy buscando números primos grandes. Primos. Perdón. Creo que no sé si estoy equivocado, pero 2, 3, 5, a ver. Ese debiera ser primo, si no lo copié mal. ¿Ya? Esto no va a terminar porque está efectivamente avanzando hacia adentro, avanzando en todos los divisores que se pueda. Es primo. ¿Ya? Se demoró, pero lo hizo. ¿Ya? Si no fuera primo y terminaran 2, que sabemos que no es primo, es instantáneo que divide por 2 y ya no va a ser primo. ¿Se entiende, no? Ya. ¿Cuánto queda? No queda mucho. Veamos súper rápido el tema del print. ¿Ya? ¿De qué se trata esto? Si yo tengo T1 igual, no sé, Adela, T2 igual Benito, y un N1 que diga, no sé, 20. Si yo quiero imprimir un print que use esas variables, esto es la pregunta para Carlina. Tengo 3 variables acá. Si yo quiero imprimir acá un print que diga print T1, coma, tiene N1, coma, años y es amiga de, coma, T2. ¿Qué dice ese texto? Cuando ponga print, ¿qué va a aparecer en pantalla? Es un print que debieran entender. ¿Ya? Ya, lo que dice Jorge y Carlina, sí, está bien. Yo ejecuto y me dice, Adela tiene 20 años y es amiga de Benito. Aquí puse un espacio de más. No sé si es tan simple entender, hay que pensar para lograr eso. La otra manera de hacerlo es con más. ¿No es cierto? T1. Con eso yo uno textos. Aquí tengo que preocuparme de los espacios. Tiene, coma, str de n1. Perdón, más. Más años y es amiga de T2.
Esa es la otra manera de hacerlo, usando la suma de textos. Y si ejecuto, me aparece lo mismo. ¿Ya? Pero sigue teniendo comas, abre comillas, cierra comillas y qué sé yo. Entonces, print tiene una manera que creo yo que es mejor, que simplemente tengo un puro texto y digo, algún texto, ese porcentaje S significa que ahí se va a reemplazar con un texto. Tiene porcentaje I, o sea, ahí va un número, años, y es amiga de otro texto. ¿Ya? Estos son casi como si fueran variables. Ahí va a ir un texto, ahí va a ir un número y va a ir otro texto más. Porcentaje S de string, porcentaje I de entero, integer. ¿Ya? ¿Y cuáles son las variables? Y ahí nos las coloca en el mismo orden. Entre paréntesis. Viene T1, N1, T2. Y ese va a ser el reemplazo de cada variable en cada lugar. Y cuando ejecuto, tengo la misma frase de una tercera manera distinta. ¿Ya? Entonces, lo tengo como rayar acá. A ver. Lo que está ocurriendo acá es lo siguiente. Rayar. Tengo tres posiciones de variables. S, I y S. Y cada una de esas se reemplaza. No se ve nada. Cada una de esas se va a reemplazar en el orden que estaba. Profe, disculpe, Dime. ocupar el módulo y la variable es como un Es que punto aquí ya no es forma. módulo. Acá no es módulo. No es módulo, pero es como reemplaza lo que vendría siendo como un punto formato, ¿no? Mm, no precisamente como eso. Hay muchos lenguajes que trabajan los print así y puede parecer un poco más complicado al principio, pero la verdad es mucho más flexible. Permite hacer formato, permite hacer transformaciones, permite hacer alineación, permite un montón de cosas. Entonces, pero la clave está en que yo reemplazo esas variables en la lista de variables que está al final. Y, Ya. y es un texto que es mucho más entendible. Es más difícil equivocarse de que no cerré un punticoma, no puse una coma, no puse un más. El texto está puro, lo que está entre comillas. El Claro. texto es desde acá hasta Pero acá. a lo que me refería, profe, es que, bueno, dentro de lo mismo, habían algunos ejercicios, la verdad lo vi en YouTube y en una guía, que le colocaba los corchetes, o sea, perdón, no los corchetes, las llaves, ¿Ya? y con eso lo cerraba, la llavecita, esa. Y con eso lo cerraba y lo reemplazaba dentro del... Era exactamente el mismo procedimiento, o sea, hacía la misma acción. Ya. Y puede ser, pero al menos la que típicamente la que enseño. ¿Ya? Yo en lo Pero no hay, personal no lo he usado, en lo personal no lo he usado nunca. ya, pero no hay problema si se ocupara algo distinto o algo por el estilo. ¿Tiene algún tipo de restricción, por ejemplo, en una No. evaluación o algo por el estilo? ¿En base a qué, perdón? Por ejemplo, no sé, que usted nos enseñó de una forma y a mí por comodidad y porque aprendí así con los corchetitos, o sea, con la llave, se lo pusieron a una evaluación. No tiene ninguna complejidad porque le sea alguna materia que usted no ha enseñado ni nada por el estilo. Yo no tengo problema. El único tema es traten de que no sea, que se vea que es de ustedes, poniéndole Ya. comentario y qué sé yo.
Porque aquí una de las cosas que tenemos que también trabajar nosotros los profes es cómo nos aseguramos que ustedes hicieron la pega y que no es que lo mandaron a hacer. Claro. Entonces, acuérdense que este proceso, toda esta etapa es complicado para ustedes y para nosotros también. Entonces, y lo que yo le decía siempre a los alumnos, ¿cómo logran? Ahora están todos tranquilos, estamos partiendo semestre y todo, pero después cuando ya las notas están difíciles y qué sé yo, o le está costando, ¿cómo se aseguran que ustedes aprendan? Y después no sea, cuando están buscando pega, no, ustedes son de la generación del 2020, no, esos no aprendieron nada, así que olvídate. O sea, ¿cómo realmente ustedes se sienten que se ganaron la materia? Entonces es súper difícil si... No, mira, es que vi un YouTube y lo copié y me funcionó, pero la verdad no entendí nada. ¿Cómo yo me doy cuenta que realmente sabes lo que estás haciendo? Esa es la parte difícil. Pero, por ejemplo, si a mí me pasó que le agregué en un código por colocar un try except, que era ¿Ya? materia que no la habíamos visto en programación 1 y que el profe, o sea, la verdad, el ayudante me citó como una reunión para, como me dijo, oye, haz un meet, comparto mi pantalla y explícame tu código. Por un tema Ya, de que puede ser. Yo no lo he tenido que hacer. Yo no lo he tenido que hacer, y bueno, pero... se lo expliqué y de todas formas igual me evaluó con la nota que me correspondía. Entonces no hubo una mayor complicación. Pero así Ya, como, y yo le había agregado inclusive la bibliografía de donde saqué, que era una página de, creo que se llama org Python, una cosa así, ya, que era de donde había sacado la información, po. ya. No, yo creo que está bien. En el fondo, demuestra que es de tu autoría, si es el tema de fondo. Ya, ¿Ya? Acá el ramo después se pone bien complicado y de hecho en las pruebas tienen que usar código mío. ya, En el fondo hay, cuando estemos viendo estructuras de objetos, perdón, estructura de datos con objetos, la verdad, para una prueba o para un oratorio es bien cuesta arriba hacer todo de cero, entonces se basan en librerías que yo he armado. Al menos siempre lo he hecho así. ya. ¿Cachai? Así que eso, yo creo que estamos en la hora, ¿no? Sí, profe. Sí. Hace rato. Ya pues. Nos veremos el viernes en la clase, el jueves. El viernes, Viernes. sí. ¿Ya? Quedamos en eso, yo subo el video y les mando el mail con todos los links y todo. Ya, profe. Gracias. ¿Les parece? Ya pues, Chao, profe. que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Estén bien, adiós.